Yo clavé el cuchillo en su cuello mientras él reía de mis lienzos chamuscados. Y en ese instante, el eco de granadas se tragó mi alma para siempre. No fue un asesinato impulsivo, fue la pincelada final de un cuadro que pinté con sangre y cenizas durante 15 años de humillación. Y ahora, con su cuerpo enfriándose en el taller donde me robó la vida, el teléfono del museo sonó, señorita Vega. Su exposición es un éxito. ¿Dónde está el comisario? Yo nací en las entrañas de Granada, donde el sol quema la piel como un hierro al rojo y el viento de la Sierra Nevada susurra secretos que nadie quiere oír. Mi nombre es Elena Vega, y desde niña, mis dedos se manchaban de colores que robaba de las paredes agrietadas de nuestra casa en el Albaicín. Mi padre, un carpintero con manos callosas y sueños rotos, me decía, Elena, el arte es un lujo para los ricos, tú come pan. Pero yo no escuchaba. Dibujaba la Alhambra en trozos de cartón, capturando sus arcos como si fueran venas abiertas, sangrando oro y sombra. A los 18, vendí mi primer cuadro en una feria callejera por 20 euros, una mujer con ojos que devoraban el espectador, pintada con los restos de mi rabia adolescente. Aquella noche, mientras el humo de las chimeneas subía como plegarias fallidas, conocí a Javier Ruiz. Él era el soltero dorado de Granada, hijo de un coleccionista de arte que poseía media galería en el centro. Alto, con esa sonrisa que cortaba como un bisturí, y ojos que prometían eternidad. Tus pinceladas tienen fuego, Elena, me dijo, comprando mi cuadro por el triple de lo que pedía. Esa misma semana, me llevó a su mundo, cenas en restaurantes con vistas al Sacromonte, donde los flamencos bailaban como almas en pena, y conversaciones sobre Picasso y Dalí que me hacían sentir viva por primera vez. Pero el paraíso duró lo que un lienzo expuesto al sol. Javier no era solo un amante, era mi mentor, mi salvador. Me introdujo en la Academia de Bellas Artes, donde mis obras empezaron a susurrar en pasillos polvorientos. Eres un diamante imbruto, me repetía, mientras sus manos trazaban mapas en mi espalda. Juntos, soñábamos con una exposición en el Museo de Bellas Artes de Granada. Yo pintaba noches enteras, mezclando óleos con lágrimas de agotamiento, imaginando mi nombre en placas de bronce. Él gestionaba contactos, negociaba con críticos. Era perfecto, hasta que no lo fue. La traición llegó como un vendaval de la Alpujarra, sutil, pero devastador. Una mañana de otoño, en 2000 Queens, Javier me citó en su galería, El Arco Dorado, un antro de pretensiones en la calle Reyes Católicos. Elena, tenemos un problema, dijo, su voz templada como el acero. Extendió un informe pericial, mis cuadros, los que habíamos vendido a coleccionistas de Madrid y Sevilla, eran falsificaciones burdas. Firmado por el experto más reputado de Andalucía, un tal don Emilio Salazar. ¿Falsificaciones? Son míos, los pinté con mi sangre. Grité, sintiendo el suelo abrirse bajo mis pies. Javier bajó la mirada, fingiendo pena. Lo sé, amor. Pero el mercado es cruel. Alguien los manipuló. O tal vez tú exageraste tu estilo para vender más rápido. Ahora, la policía investiga. Si no actuamos, nos arrastra a los dos. No era exageración, era veneno puro. Javier había alterado los certificados, inyectado dudas en las mentes de los compradores. ¿Por qué? Porque un mes antes, un marchante de Barcelona le ofreció una fortuna por descubrir a un nuevo talento. No yo, sino su pupila secreta, una tal Isabella López, una niñata de 22 años con curvas que vendían más que talento. Él la promocionaba en las sombras, usando mis lienzos como cebo para atraer inversores, y luego los tachaba de falsos para que volvieran a él con Isabella. Es negocio, Elena. Tú eres demasiado auténtica. La gente quiere fantasía, no realidad cruda.
Me confesó años después, en una carta que quemé sin leer del todo. Aquella tarde, salí de la galería como un fantasma. Granada, mi ciudad de luces y sombras, se volvió un laberinto de acusaciones. Los periódicos locals, comprados por el padre de Javier, titularon Escándalo en el arte granadino, pintora del Albaicín estafa a millonarios. Mi familia se desmoronó. Mi madre, con su reumatismo que la doblaba como un sauce, sufrió un infarto al leer las mentiras. Murió 3 días después, murmurando, hija, ¿por qué nos traicionaste? Mi padre, roto, vendió la casa para pagar deudas imaginarias y se mudó a un tugurio en las afueras, bebiendo hasta olvidar mi nombre. Yo huí al campo, a un cortijo abandonado en las colinas de la Contraviesa, donde el olivo centenario era mi único confidente. Allí, entre el olor a tierra seca y el zumbido de las cigarras, juré venganza. No la justicia ciega de los tribunales sabía que Javier tenía abogados como lobos, sino una pintura maestra de dolor. Empecé a tejer la contacté a Carmen, mi amiga de la academia, una curadora discreta con ojos que veían más allá de las telas. Ella era mi puente al mundo que me habían robado. Elena, Javier es un monstruo con traje, me dijo una noche por teléfono, su voz temblando. Pero yo te ayudo. Por tu madre. Carmen no sabía que su lealtad era mi arma más afilada. Los meses se convirtieron en años de aislamiento. Pintaba en secreto. Lienzos que capturaban la podredumbre de Granada, fachadas barrocas carcomidas por la codicia. Rostros de la alta sociedad con bocas abiertas en gritos mudos. Cada trazo era un clavo en el ataúd de Javier. Investigaba, descubrí que él y Isabella vivían en un ático con vistas a la catedral, que sus fiestas regaban champagne sobre mis sueños ahogados. Una vez, me colé en una de ellas, disfrazada de camarera. Lo vi reír, rodeado de críticos que antes alababan mis obras. Elena Vega, una farsante. Yo salvé el arte granadino de su veneno, fanfarroneó, y el salón estalló en aplausos. Mi mano tembló sobre la bandeja, quise arrojarle el vino en la cara, pero me contuve. La venganza no es un arrebato, es una sinfonía. Carmen me filtraba información, Javier planeaba una gran exposición para Isabella en el Museo de Bellas Artes, el mismo que me había negado. Es tu oportunidad, me urgió. Empecé a falsificar irónicamente pruebas. Mezclé óleos con documentos robados. Creé un dossier que probaba cómo Javier había blanqueado dinero a través de ventas ficticias de mis falsos cuadros. Lo envié anónimamente a un periodista de El Aidil, un tipo incorruptible llamado Raúl Mendoza. Las primeras grietas aparecieron, un artículo titulado Sombras en el Arco Dorado, ¿quién miente en el arte de Granada? Pero el odio no es lineal, me consumía. Noches en que despertaba sudando, viendo el rostro de mi madre disolverse en pigmentos. Valía la pena, sí, porque Javier no solo me robó, me mató por dentro. Y en esa muerte, renací como algo peor, una artista de la ruina. El Albaicín, con sus calles empedradas que serpentean como venas varicosas, siempre ha sido un refugio para los marginados de Granada. Volví allí un año después, alquilando un cuchitril sobre una tetería marroquí donde el té de menta ahogaba los lamentos. Mi padre me encontró una mañana, tambaleándose con una botella en la mano. Hija, ¿sigues pintando esa porquería que nos arruinó? Gruñó, sus ojos inyectados en rojo. Lo abracé, oliendo a vino agrio y derrota. Papá, te juro que lo pagará. Él no entendió, para él, el arte era el veneno que mató a mi madre. Pero en sus historias entrecortadas, hallé combustible. Javier había visitado nuestra casa años atrás, fingiendo interés en mis dibujos infantiles, solo para mapear debilidades. Carmen se convirtió en mi sombra. Alta,
con cabello negro como la medianoche y una cicatriz en la mejilla de una pelea de juventud. Ella era la intermediaria perfecta. No confíes en nadie más, Elena, me advertía, mientras revisábamos planos del museo en un café escondido cerca de la Plaza Nueva. Carmen odiaba a Javier desde la academia. Él la había rechazado como curadora por ser demasiado gitana, según sus palabras. Pero había algo en su mirada, un titubeo cuando mencionaba a Isabella, que me inquietaba. ¿Celos? ¿O algo más profundo? La res se tensaba. Raúl Mendoza mordió el anzuelo, me citó en su oficina. Un caos de papeles y humo de tabaco en el periódico. Señorita Vega, esto podría hundirlo. Pero necesito pruebas irrefutables. Testigos. Le di nombres falsos. Pistas que llevaban a cuentas offshore en las Islas Caimán, donde Javier lavaba ganancias de sus fraudes. Daré tiempo, le dije. Mi voz un susurro afilado. Esa noche, pinté un autorretrato, yo con el rostro mitad ángel, mitad demonio, sosteniendo un pincel que goteaba sangre. Lo colgué en la pared como un talismán. Javier sintió el viento cambiar. Un día, recibí una llamada de un número bloqueado. Elena, ¿sigues viva? Pensé que te habías evaporado como tus mentiras. Su risa era un clavo oxidado en mi pecho. Déjalo, Javier. O te arrepentirás. Colgué, pero el pánico me invadió. Él sabía que yo estaba detrás. Mandó a un matón, un tipo fornido con tatuajes de la Inquisición, a vigilar mi puerta. Lo despisté escalando tejados, como las cabras de la sierra. Pero el miedo se instaló, la venganza era un juego de ajedrez donde una pieza mal colocada lo arruinaba todo. En el cortijo, durante visitas esporádicas, planeaba el clímax. Imaginaba la exposición de Isabella, salones llenos de flashes, Javier pavoneándose como un pavo real. Mi plan, infiltrarme como restauradora, saboteando los lienzos con un compuesto químico invisible que los haría desintegrarse en vivo. Carmen lo consiguió, un puesto temporal en el museo gracias a sus contactos. Estás loca, Elena. Si te pillan. Entonces moriremos juntas, respondí, y vi su rostro palidecer. ¿Miedo o culpa? La sociedad granadina, esa jauría de hipócritas, bullía con rumores. En las tabernas del Sacromonte, gypsies susurraban sobre la pintora fantasma que maldice a los ricos. Mi padre, en su delirio etílico, empezó a creer, me trajo un cuchillo de cocina, afilado como la sierra. Úsalo si viene el diablo, dijo. No era metáfora, era profecía. Una noche de lluvia torrencial, Carmen y yo nos encontramos en la capilla del Sacromonte, abandonada y goteante. Isabella no es inocente, confesó, su voz rompiéndose. Ella sabía todo. Dormía con él mientras planeaban tu ruina. El odio se redobló, Isabella, con su pelo rubio y ojos de inocencia fingida. No era víctima, era cómplice. Juré que su exposición sería su funeral artístico. Pero el primer golpe de gracia vino de Raúl. Su artículo salió a la luz, titulado El fraude del siglo en Granada, Javier Ruiz y el arte robado. Detalles jugosos, transferencias bancarias, testimonios anónimos. La galería se vació, clientes furiosos exigían reembolsos. Javier contraatacó con una demanda por difamación. Pero el daño estaba hecho. Me imaginé su rostro, esa máscara de confianza, resquebrajándose como yeso viejo. Sin embargo, la venganza trae sus propios demonios. Soñaba con mi madre. Su mano fría en la mía, vale tu orgullo mi muerte, hija. Despertaba con el corazón latiendo como un tambor flamenco, cuestionando si el fuego que avivaba era mío o el de ellos. Pero el camino estaba trazado, no había vuelta atrás. La Alhambra, esa fortaleza de sueños y traiciones, se erguía sobre Granada como un juez silencioso. Pasaba horas allí,
sentada en los jardines del Generalife, donde el agua de las acequias murmuraba absoluciones que no merecía. Mis lienzos ahora eran armas, pintaba réplicas perfectas de las obras de Isabella, pero con fallos sutiles, un trazo equivocado, un color desvaído que solo un experto notaría bajo luz ultravioleta. Las escondería en el almacén del museo, listas para el sabotaje. Carmen era mi ancla y mi duda. Una tarde, en un bar de la calle Calderería Nueva, me mostró fotos, Javier y Isabella en una fiesta privada, rodeados de políticos corruptos. «Mira esto», dijo, señalando un collar en el cuello de ella, el mismo que yo había diseñado en un dibujo para Javier, como regalo de compromiso fingido. «Te robaron hasta el alma». Lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas, no de tristeza, sino de furia pura. Los haré pagar con lo que más aman, su fama. El conflicto familiar se enredaba como hiedra. Mi padre, en un arrebato de lucidez, me confrontó: «Elena, tu madre se mató por vergüenza. ¿Quieres que yo sea el próximo?». Sus palabras fueron un puñetazo. Él había descubierto mi plan al encontrar el dossier en mi habitación. La ley, hija. Déjalo a la ley. Pero la ley era ciega en Granada. Javier tenía jueces en el bolsillo, como monedas en un saquito. La ley es para los pobres, papá. Nosotros usamos lo que tenemos, ingenio y rabia. Socialmente, era una paria. Antiguos amigos me evitaban en las plazas. Incluso los vendedores de castañas me miraban con lástima. Pero en las sombras, gané aliados, un grupo de artistas callejeros, los pintores del muro, que odiaban a la élite. Ellos difundían grafitis: «Ruiz miente, Vigue vive», con mi firma estilizada como una daga. El dinero escaseaba. Vendía bocetos en mercados negros, contando monedas para comprar veneno químico de un farmacéutico dudoso en Motril. La tensión escalaba. Javier me envió una carta, caligrafiada con ironía: «Querida Elena, sé que eres tú. Deitant, o te arruinaré de verdad. Recuerda a tu madre». El papel tembló en mis manos, lo rompí, pero las palabras se clavaron. Esa noche, planeé un paso audaz: infiltrarme en su ático. Carmen me dio la llave robada de la portera, una vieja amiga suya. Subí las escaleras del edificio en el Realejo, corazón martilleando como un yunque. El ático era un templo de opulencia, cuadros robados míos, entre ellos, botellas de Rioja abiertas. Y en la cama, Isabella durmiendo sola. Javier estaba en un viaje a Madrid, promocionando su nueva estrella. Revisé cajones, contratos falsos, fotos de nosotros tres en mejores tiempos. Encontré una carta de Isabella a Javier: «Elimina a Elena de una vez. Su sombra nos ahoga». Lágrimas de bilis subieron a mi garganta. Dejé un regalo, un pequeño lienzo mío, con un mensaje en el reverso: «La basura regresa». Al amanecer, salí como un ladrón. Días después, el escándalo estalló. Isabella encontró el cuadro. Lo denunció como amenaza. La policía allanó mi cuchitril. No hallaron nada, gracias a Carmen, que había escondido las pruebas. Pero Javier contraatacó: una entrevista en la radio local, lloriqueando sobre la loca obsesionada que arruina carreras. El público, esa masa Bolívar, empezó a dudar de mí de nuevo. La desesperación me mordía. En el cortijo, sola con el viento ululante, consideré rendirme. Pinté un paisaje de la Sierra Nevada, nevada de blanco impoluto, pero lo cubrí de negro: «No hay paz sin justicia». Carmen llegó esa noche, empapada. «Elena, el museo confirma la fecha, 2 semanas. Isabella expone el viernes». Sus ojos brillaban con algo indefinible: emoción, miedo. «Estamos listas». Pero el primer twist menor llegó entonces. Raúl Mendoza me llamó. «Tengo una fuente que dice que Carmen está involucrada con Ruiz. ¿Confías en ella?».
El mundo se inclinó. Carmen, mi hermana de armas, descarté la idea, paranoia de vengadora. Sin embargo, planté una semilla, le pedí a los pintores del muro vigilarla. El clímax se acercaba como una tormenta de la costa. Granada bullía, turistas fotografiando la Alhambra, ignorantes de las guerras subterráneas. Yo, en mi taller improvisado, afilaba pinceles como dagas. El odio era mi musa. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Un eco lejano. Granada en invierno es un puño helado, niebla que envuelve el albaicín como un sudario, y vientos que aúllan lamentos moriscos. La semana previa a la exposición, el aire cargaba electricidad estática. Mi padre desapareció 2 días. Lo encontré en una taberna, rodeado de botellas vacías, murmurando sobre la maldición de los Vega. Vuelve a casa, papá, le supliqué. Pero él me empujó. Tú trajiste esto. Javier me ofreció trabajo una vez, lo rechacé por ti. Revelación amarga. Mi padre sabía de la traición temprana, y cayó por orgullo. Carmen y yo ultimábamos detalles en el sótano del museo. Un laberinto de crates y telas polvorientas. Coloca el compuesto aquí, indiqué, untando un bayel transparente en los bastidores de Isabella. Era inodoro, invisible bajo calor de focos. Corroería la tela como ácido lento. Si falla, estamos perdidas, dijo ella, su acento gitano tiñendo las palabras de fatalidad. Le tomé la mano por mi madre. Ella asintió, pero sus dedos temblaron. El dinero era el talón de Aquiles. Javier, acorralado. Vendía activos, subasté un cuadro mío robado en Sotheby's-on-Leen, ganando lo justo para sobornar a un guardia del museo. Dan de símbolo 1EF1. Ese fantasma español. Me impulsaba en Granada. El honor es sangre, mancharlo es invitar a la daga. Socialmente, el conflicto estallaba, invitaciones falsas circulaban, prometiendo la verdad sobre Vega en la exposición. Los pintores del muro las esparcían como confeti envenenado. Una noche, Javier me emboscó. Caminaba por el paseo de los tristes, el Darro rugiendo abajo como un río de tinta, cuando su coche se detuvo. Sube, Elena. Hablemos. Su rostro, iluminado por farolas, era una máscara de arrogancia resquebrajada. Subí, pistola en el bolso, regalo de los artistas callejeros. Tú empezaste esto, dijo, encendiendo un cigarro. Yo solo quería elevarte. Tú te volviste loca. Mentiras envueltas en humo. Elevaste a Isabella sobre mi cadáver. Escupí. El río, ella es el futuro. Tú, el pasado. Firma esto, retractación. Y te doy 100.000 euros. El papel era una traición final. Lo arrugué y lo tiré por la ventanilla. El futuro arderá. Al bajar, me siguió con la mirada, odio puro. Sabía que el clímax era inminente. En casa, mi padre me esperaba con una sopa fría. Hija, sueña con tu madre anoche. Dijo, perdónalos. Lágrimas mías cayeron en el caldo. No puedo, papá. El perdón es para santos. Yo soy Judas. La ley asomaba sus garras. Raúl me advirtió de una orden de alejamiento contra mí, pedida por Isabella. Están asustados. Río. Pero el miedo era mutuo. Carmen canceló una reunión. Pretextó enfermedad. La duda de Raúl germinaba, ¿y si ella era el eslabón débil? La confronté por teléfono, dime la verdad. Silencio. Luego, confía en mí, Elena. Mañana lo verás. La víspera, pinté mi obra maestra de venganza, un tríptico titulado Traidores en óxido, con Javier y Isabella como figuras retorcidas, devorándose mutuamente en un jardín de espinas. Lo escondí para revelarlo post-sabotaje. El sueño no llegó, velé con el cuchillo de mi padre, afilado hasta cantar. Al amanecer,
Granada despertó con un sol pálido. El museo bullía, furgonetas descargando, críticos llegando en taxis. Yo, con bata de restauradora, entré como un lobo al redil. Carmen me guiñó, éxito. Pero en sus ojos, vi el abismo. El Museo de Bellas Artes de Granada, con sus salones de mármol y ecos renacentistas, se transformó en un circo de vanidades esa noche de viernes. Luces cegadoras bañaban los lienzos de Isabella, paisajes etéreos, figuras danzantes en tonos pastel, copias baratas de mi furia contenida. El público, élite andaluza en trajes de Armani, copas de cava en mano, murmurando alabanzas prefabricadas. Javier, en smoking negro, era el rey, besaba mejillas, firmaba catálogos, su sonrisa un escudo de latón. Yo acechaba en las sombras, como una morisca en la Alhambra asediada. Carmen, a mi lado en el control técnico, susurró, los focos se encienden en 10 minutos. El compuesto actuará. Mi corazón era un bombo, sudor perlaba mi frente. Infiltrada como asistente, había colocado micrófonos ocultos, cada palabra de Javier grabada, lista para filtrar a Raúl en vivo. El comisario, un vejestorio con bigote de mosquetero, abrió, señoras y señores. Bienvenidos a Sueños de Andalucía de la prodigio Isabella López. Aplausos. Isabella subió al podio, radiante en rojo sangre, gracias a mi mentor, Javier Ruiz, por creer en mí. Mentira que apuñaló. Javier la abrazó. Vi el collar mi diseño relucir como una herida abierta. Entonces, el sabotaje. Focos encendidos, un siseo sutil, como serpientes despertando. Los lienzos empezaron a burbujear, colores sangraron. Telas se arrugaron como piel quemada. Gritos ahogados, ¿qué es esto? Un crítico tocó un cuadro, su dedo se manchó de negro corrosivo. Pánico, copas volcadas, tacones huyendo. Javier palideció, es un ataque. Llamada seguridad. Emergí de la multitud, mi tríptico bajo el brazo. No es un ataque, Javier. Es justicia. Voces cesaron, todos miraron. Desenrollé traidores en óxido, sus rostros expuestos, devorados por espinas. Estos no son sueños, Isabella. Son pesadillas robadas de mi vida. Carmen, a mi lado, sonrió. Pero algo en su postura gritaba traición. Javier cargó hacia mí, estás loca. Seguridad. 2 guardias me flanquearon. Pero Raúl irrumpió. Teléfono en mano, todo grabado, fraude, lavado, todo. El salón era un caos, flashis de móviles, llantos de Isabella. La confronté, sabías, ¿verdad? El collar. Mi regalo traicionado. Ella sollozó, Javier me obligó. Perdóname. Falsedad. El clímax estalló cuando Carmen habló, Elena. Deitant. Su voz, calmada como un lago negro. Sacó un sobre, esto prueba que tú falsificaste los certificados originales. Para vengarte. Manipulaste pruebas. El mundo se fracturó. ¿Yo? No. Twist Brute. Carmen era la mente maestra. Años atrás. Rechazada por Javier. Se alió con él para destruirme celos retorcidos. Amor no correspondido. Me usó como peón, filtrando info para orquestar mi venganza y luego voltearla contra mí. Tú eras el cebo perfecto, Elena. Auténtica. Rota. Ahora, pareces la villana. Javier rió. Un sonido gutural, bien jugado. Carmen. Ella le tendió la mano, él la tomó. Doble traición, mi aliada. Mi puente. El cuchillo en mi espalda. El público jadeó. Raúl dudó. Revisando el sobre. Esto cambia todo. Furia ciega. Agarré el cuchillo de mi bolsillo, el de mi padre. Y en un borrón de rojo, lo hundí en el cuello de Javier. Sangre arterial salpicó el mármol. Su risa se ahogó en gorgoteo. Cayó. Ojos vidriosos fijos en mí.
Isabella chilló. Carmen retrocedió, horrorizada. «Asesina», gritó alguien. Corrí, tríptico cayendo, hacia la salida. La alhambra parpadeaba afuera, testigo indiferente. La fuga fue un torbellino de sombras y sirenas. Corrí por calles empedradas del Realejo, el darro lamiendo mis tobillos como un perro fiel. Sangre en mis manos de Javier, pegajosa como óleo seco. El museo ardía en caos detrás, ambulancias, flechas, el nombre de Elena Vega en labios de todos. Pero no era victoria, era abismo. Me refugié en el cortijo de la Contraviesa, donde el olivo centenario me acogió como un crucificado. Mi padre llegó al alba. Ojos hundidos, hija. Lo oí en la radio. Lo mataste. Asentí. Voz ronca, por mamá. Por nosotros. Él se derrumbó. Sollozando, ahora somos asesinos. La ley nos devorará. Hice té de menta, como en el albaicín. Pero sabía ayer. No hay arrepentimiento, papá. Solo consecuencias. Carmen, la traidora, se evaporó. Raúl la encontró, había huido a Málaga, con pasaporte falso. Pero su plan falló parcialmente, el sobre era parcial. Mis pruebas reales enviadas a un servidor seguro salieron a la luz vía anónimo. Periódicos gritaron, doble traición en el arte, Ruiz muerto. López implicada. Isabella, rota. Confesó todo en interrogatorio, Carmen lo planeó. Usó a Elena como chivo expiatorio. Carmen fue arrestada en Gibraltar, su rostro en portadas. Cicatriz destacando como estigma. La ley me alcanzó al tercer día. Helicópteros tumbaron sobre las colinas, granaderos escalaron el cortijo. Me entregué sin resistencia. Manos alzadas, hice lo que debía. En la comisaría de Granada, bajo luces fluorescentes que parpadeaban como estrellas moribundas, declaré, no fue asesinato, fue pincelada final. El juez, un hombre de ojos como pozos, negó con cabeza, en España. La venganza no excusa sangre. El juicio fue un circo, titulares en El País. La pintora asesina de Granada. Testigos, mi padre, quebrado. Mintiendo por amor ella actuó en defensa. Raúl, testificando sobre fraudes. Isabella, en lágrimas, perdónenla, todos éramos culpables. Pero Carmen, desde su celda, envió una carta, disfrutaste el poder. Elena. Ahora, paga. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me arrolla, y si el perdón de mi madre era el camino, condena, 25 años en la prisión de Albolote, cerca de Granada. Allí, pinto con crayones, muros grises como lienzos, guardianas como musas reacias. Mi padre visita semanal, envejeciendo como vino agrio, sigue soñando. Hija. Sueño con Javier, su cuello abierto como una flor roja. Con Carmen. Su traición como un trazo erróneo. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3 cadena, la galería de Javier quiebra. Obras mías autentificadas y subastadas ironía. Mi legado nace de su muerte. Isabella se retira. Un fantasma en Sevilla. Granada murmura, La Vega maldijo la ciudad. Yo, en mi yacelda, termino un autorretrato, rostro enjaulado. Ojos ardiendo. No hay reverso. La venganza es un cuadro terminado, polvoriento en el tiempo. Y en las noches, cuando el viento de la sierra susurra, oigo el teléfono del museo, su exposición es un éxito. Silencio eterno. Fin.